Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Hoy día vamos a hablar sobre la vida viene solo por la palabra hablada. La vida viene solo por la palabra hablada. Hay mucha gente que no entiende lo que realmente significa esto. Nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado, a que palabra hablada son solo los libros o los mensajes que predicó William Marion Branham, y eso no es así. O nos hemos acostumbrado a solo decir la palabra y decimos la Biblia. No, la Biblia son los escritos que allá hace mucho tiempo atrás se compilaron, exactamente 66 libros, entre libros históricos, proféticos, epístolas, que conforman 66 libros, los cuales están ahí, y no solamente porque están ahí, son los únicos testigos, pero de momento tenemos la tarea de conocer estos 66 libros, y estos son los escritos que componen este libro que se llama la Biblia. Pero cuando hablamos de la palabra, vamos mucho más allá de solamente 66 libros. Quiero que me capten. Vamos a lo que realmente es la palabra. Y vamos a ver si, con la ayuda de Dios, llegamos a comprender lo que realmente eso significa. Vamos rápidamente a Juan, al capítulo 1, versículos del 1 al 5. El Evangelio de Juan, el único evangelio diferente a los otros tres, y especial, por cierto, mientras van buscando en sus Biblias, porque Juan fue diseñado para aterrizarle todo esto que estaba pasando a todos aquellos. Ustedes saben, en el día de Pentecostés no solamente teníamos a judíos o judaizantes, sino que teníamos a todo tipo de personaje, y fue por eso que la gloria del Señor fue tan vasta, tan inmensa, que permitió que estos 120, no sé si los 120 hablaron 120 lenguajes, pero lo que la Biblia sí dice es que hubieron lenguas, hablaron en lengua desconocida, de tal manera que esto se universalizó, y salió solamente de ser para judíos o judaizantes y gentiles, para irse a todo el mundo. Ahí es donde vemos el inicio de la universalización del mensaje de Dios. Vamos a leer primero estos 5 versículos para plantear la base de nuestro discurso hoy. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. La palabra del Señor dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vamos a leer un versículo más, pero este está en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8. La palabra del Señor dice así: Jesucristo, vamos a leerlo de la versión amplificada, Jesucristo, el ungido, es siempre el mismo, ayer, hoy, sí, y por los siglos, a través de las edades. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias porque en tu misericordia nos has concedido el poder venir ante ti y conocer todo esto que tú tenías preparado para tus hijos e hijas, y que solamente entenderíamos si estuviésemos en ti, no solamente de una manera como se suele pensar por afiliación religiosa, sino que legalmente, si estuviésemos en ti, todo eso nos es dado, ya que es esa tu justicia, Padre. Como dijo Jesús, nosotros somos tratados como amigos, y al amigo todo se le dice. Padre Santo, ayúdanos en verdad, no solamente a comprender y atesorar tu palabra, sino a poner por obra todo lo que ahí nos ha sido mostrado,
Que en verdad comprendamos lo que significa ser imitadores de ti. Y no solo un remedo, imitación carnal, sino que en verdad tu Santo Espíritu se mueva, obre en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a entender cuando Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Fuera de mí nada pueden hacer. Ayúdanos a entender, Señor, lo que Jesús dijo cuando dijo que llegaría el día en donde comprenderíamos que tú estabas en Él, Él estaba en ti, Él estaba en nosotros y nosotros estábamos en Él. Padre, ayúdanos a entender cómo es que realmente funciona esto y podamos, Señor, permitir que tú hagas a través de nosotros todo aquello que tú dejaste ahí como promesa que harías, Señor, a través de tus escogidos. Queremos que tu palabra, Señor, el lavacro de tu palabra, quite todo estorbo, todo aquello que no edifica en nuestras vidas. Queremos presentarnos con tu ayuda, Señor, tu mediación, tu intervención, como justos delante tuyo y en consecuencia ser hechos perfectos por tu presencia, Padre, en nuestras vidas. Amado Dios, redargúyenos, no solo a los que estamos aquí, sino a los que oigan la grabación, para que amemos tu palabra y encontremos ahí cómo es que realmente todo esto funciona. Aunque conscientes somos que sin ti tampoco nadie entendería. Necesitamos de ti en nuestras vidas para entender completamente lo que tú has dejado ahí para nosotros. Grandes y preciosas promesas, Padre, que nos van a hacer copartícipes de tu naturaleza divina. Amado Dios, nos ponemos en tus manos. Bendícenos, Señor. Guíanos, Señor. Es lo que te pedimos de corazón, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Vamos, como siempre, a explicar esta primera parte, que para algunos es repetitivo, pero es importante, hermanos, porque la mente es frágil y recuerden las palabras mayúsculas escritas en la Biblia. Y no digo que estén en mayúsculas, pero para mí es importante y sobresaliente cuando ahí se declara que el que cree que esté firme, mire que no caiga, lo cual es una exhortación a estar siempre en una condición de humildad y nunca dejar de estar vigilantes. Debemos de estar siempre vigilantes, debemos de estar siempre observando, debemos de estar siempre en alerta, porque uno no sabe, ustedes saben, el enemigo está buscando a quien devorar. Él es el devorador, él está buscando, mientras que usted, y digo algunos de los así llamados creyentes, piensan que no pasa nada, ya Dios me compró con su sangre allá en la cruz, no pasa nada. Olvídese de eso, Señor, porque pasa mucho. Y recuerden que debemos no solamente ser nacidos, sino que debemos de ser reconocidos como sus hijos. ¿Y dónde está eso? Bueno, en la ley de la adopción. En tanto el heredero es niño, mientras está jugando con su pañal y ensuciando toda la casa con sus desechos, en nada se diferencia con el hijo de la esclava. Agarra ahí y se está manchando, no se diferencia en nada con el hijo de la esclava. Pero cuando ya deje de ser niño es otra cosa. Entonces viene lo que se llama la adopción. A veces en el mundo evangélico se entiende la salvación como algo general y que sin necesidad de que hayamos hecho nada, ya nos ha sido otorgado así de gratis. Recuerden, ante todo, aquello que sucedió en esa cruz fue un acto de redención. Y redención significa rescate. Y si rescató, es porque, oiga, hay alguien que está o estaba en cautividad. Y, oiga, Él solamente vino a rescatar a los que de allá habían caído.
Jesús dijo, ninguno puede subir a menos que primero de allá haya bajado. ¿Ve? Y esa es nuestra constante lucha, eso es nuestro constante diario caminar para comprender cómo es que esto es. ¿Ve? No es que es de todo el mundo, porque oiga, pero viene Juan 3:16 y me dicen, predicador, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito por todos nosotros. Pero ahora vaya usted a entender qué significa mundo. ¿Ve? Él derramó esa sangre por aquellos que Él había perdido. Pero hermano, entonces estamos ante un escenario donde estamos ante una gran desventaja, ya que Dios es el único que sabe quién es y quién no es. Y si ya sabe Él quién es y quién no es, ¿para qué estamos corriendo esta carrera? Y bueno, pues ahí también tenemos que ir a la Biblia y seguir leyendo y escudriñando pues cómo es que esto funciona. Entonces hay gente que todavía hoy me pregunta, oiga hermano, ¿y los niños que mueren en el vientre de sus mamás, no nacidos? Quizás estaban ya en el 9º mes, hubo un accidente o algo, o quizás no pudo salir a tiempo, se muere, ¿se van al cielo? ¿Cuál es la respuesta mía y tuya? No sé. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no es por obras. Porque algunos dicen, pero no hizo nada malo. ¿Ve? Es que no es por obras, es por elección de Dios. Y eso ahí ya entra en el plano mistérico, donde yo ni tú podemos opinar. Pero si la Biblia es cierta en algo, si fue predestinado para ese fin, bueno, allá lo vemos. Y si no, bueno, no te hagas problemas. Allá en aquel entonces comprenderás. De momento preocúpate de estar en aquel entonces cuando todo se va a comprender. Porque mucha gente quiere comprender lo que todavía ni siquiera sabe si va a llegar a alcanzar a ciencia cierta. Para llegar al 10º ciclo hay que pasar por el 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, ¿cierto o no? Ella no va a decir, no, pues que yo soy la niña genio, la super mujer, la mejor maestra del mundo, pásenme al 10º. Oye, pero tú estás en el 3º, 4º recién. No, pásenme al 10º. Así nada más, no. Entonces te vamos a hacer una prueba. Y entonces van a probar si de verdad vas para ese lugar. Y de esa misma manera es esto. Pedro dice que todos los creyentes son probados con fuego. Como el oro, son probados con fuego. El fuego no quema al oro, sino que el fuego quita toda impureza de nosotros. Hoy mismo, la novia de Cristo, digo la novia de Cristo porque son muy buenos hermanos, gente de sana doctrina, gente que de verdad tienen buen testimonio, está pasando aflicciones en todo el mundo. Yo pensaba que eran solo algunos, es mundial. Está aquí en Latinoamérica, está sucediendo en Norteamérica, está sucediendo en Europa, en Asia, en Australia, está sucediendo por todo el mundo, en África. Esto es mundial. Estamos bajo ataque. Aquí mismo, buenas personas que pienso que se portan mejor que cualquiera, bajo ataque. Esto es mundial, estamos siendo probados con fuego. El diablo está de verdad haciendo su trabajo y nosotros debemos de también estar haciendo nuestro trabajo contrarrestando las obras de Satanás. Pero a veces el mundo evangélico es flojo y se los demuestro rápidamente. Esta semana que pasó, comencé a mirar Facebook, Twitter, YouTube, todo lugar donde la gente publique, Instagram. Y resulta que había muerto un famoso dibujante japonés. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que los fanáticos en todo el mundo comenzaron, ustedes saben, a manifestar sus condolencias. ¿Desde cuándo aquí, oiga, algo ha trascendido de tal manera? Bueno, el asunto es que no es que el mundo está haciendo lo que sabe hacer, sino que muchos creyentes supuestamente del mensaje, y no solamente niños, sino viejos, como yo, y quizás algunos hasta mayores que yo,
comenzaron a manifestar sus condolencias y comenzaron a manifestar sus experiencias con el famoso dibujo animado. ¿Ve? No lo vamos a hacer famoso aquí, ni vamos a buscar promover eso, pero, oiga, es una vergüenza. De la Biblia no saben nada, ¿ve? Pero, oiga, del anime japonés sabían todo, ¿ve? No saben ni siquiera qué cosa dice Santiago en su segunda epístola, en su segundo capítulo de Santiago, en el versículo 5, pero se saben las palabras mágicas o las palabras de este dibujo animado japonés. ¿Se dan cuenta? Y no solamente eran creyentes, sino que hasta pastores metidos en esa cosa. Es increíble. Cuando, hermano, más que la muerte de un dibujante de dibujos animados japoneses, lo que más debería llamar nuestra atención siempre es la presencia del Señor. ¿Ve? Así que ténganlo presente en todo momento. ¿Ve? Lo más maravilloso, que no solamente pasa cada cierto tiempo, sino todos los días, es encontrarnos con el Señor. Eso debe ser lo más maravilloso. Yo todavía recuerdo, y es un recuerdo vívido, ¿ve? Es uno de esos recuerdos así nublados que uno tiene, pero yo tengo un recuerdo vívido, o sea, está vivito ahí, de cómo una señora que ya falleció, una hermana en Cristo, no es de este país, pero, oiga, se emocionaba, ni bien abría los ojos esa señora, porque es lo que ella contaba y también lo que yo he visto. Esa señora sí que tenía a Dios presente delante de sus ojos en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia de su vida. Tanto es así que, oiga, yo les he contado la historia, le cobraban más la renta de su apartamento porque le dijeron, oiga, usted no vive sola, es obvio que usted vive con alguien más. Así que tiene que pagar más. Pero es que si la veían hablando con alguien y la manera como hablaba era como si ese alguien era especial y que ese alguien nunca era ausente, sino que en todo momento estaba presente. ¿Se dan cuenta? Y oiga, la hermanita esta falleció ya, pero qué gozo, ¿ve? Qué gozo. Varias veces la llevaron ya para despedirse, para esperar que muera por muchos años, pero vivió sus años y murió ya de vejez. Muy viejita ya falleció. Partió a estar con el Señor. Esa debe de ser nuestra actitud todo el tiempo, ¿ve? En todo momento, en toda situación, en todas circunstancias. Se te puede estar cayendo el mundo a pedazos, pero tú todavía estás confiando en ese Dios soberano, ¿ve? En ese Dios que, oiga, sabe por qué sucede todo y todo sucede sin que estemos, nada sucede sin que estemos preparados, ¿ve? Así que cada gancho que nos dé el diablo es porque lo podemos esquivar. Simplemente hay que tener la paciencia, hermanos. Ver cómo viene ese gancho y, oiga, aunque parezca muy rápido, tenga la paciencia de verlo en cámara lenta y ver cómo lo esquiva. ¿Se dan cuenta? Esa es la bendición que tenemos. Nosotros sabemos el fin desde el principio. Tenemos que tener paciencia. No debemos ser alocados como Saúl. No debemos ser alocados como estos que alocadamente querían que se cumpla lo que ellos querían. ¿Y qué hicieron? Formaron denominaciones. No solamente esto pasa en el mundo moderno. Esto ha pasado desde siempre. Así que ténganlo presente. Todo lo que experimentemos, todo lo que pensemos o razonemos, todo lo que hagamos por costumbre debe estar siempre basado en lo que ya hemos visto suceder en la Biblia. Leíamos el otro día que Saúl estaba procurando matar a David. Saúl estaba con esas ganas de lancearlo, ¿ve? Ni siquiera es que estaba en su cabeza. Él tenía la lanza y le decía, ven David, toca el arpa. Le ponía a tocar el arpa y ¡pum! Le lanzaba la lanza y por poco lo agarraba, ¿ve? David huyó de Saúl hasta que un día, y esto es a través de un salmo, David le dice, Señor, si me vas a ayudar,
ayúdame ya. No soporto. David pudo haber matado a Saúl, pero a pesar de eso se contuvo, porque era uno ungido por Dios. Hoy día la gente ni siquiera ve a Dios, ni siquiera sabe cómo es la unción de Dios y da a matar a todo. Y a veces se meten en líos porque por ahí le dieron a uno de Dios y se meten en líos. Tenemos que saber discernir si estamos peleando contra el diablo o si estamos peleando contra Dios. Pablo nos lo enseña. No vaya a ser que estemos peleando contra Dios y metemos las patas, porque Dios nunca pierde. Si peleas contra Dios, seguro que vas a perdedor, porque Dios es más que vencedor. Ese es un atributo de Él. Él nunca va a perder. Él siempre gana. Y en algún momento te va a decir, te lo dije. Entonces, todo eso que te estoy hablando hasta ahora está en la Biblia. ¿Qué más? Bueno, el tema de principios o fuentes cristianas de autoridad. Hay muchos cristianos que caminan con fuentes que son la Comic Sans. El que entendió, entendió. Pero no tienen como fuente a la Biblia. La Biblia es la única fuente que nosotros reconocemos como una fuente cristiana de autoridad. A mí no me importa lo que diga el magisterio. A mí no me importa lo que dijo la tradición, porque en la tradición, en el magisterio, vemos a los que son así llamados padres prenicénicos, padres posnicénicos. Los prenicénicos fueron discípulos de los apóstoles. Los posnicénicos son ya pues prácticamente fábrica o fabricados por esta religión que ya fue formalmente una religión políticamente apoyada, la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué decimos romana? Porque nada tiene que ver con la Iglesia universal de Jesucristo. Hasta antes del concilio de Nicea era, mis hermanos, el único nombre que tenía cualquier iglesia, independientemente de dónde esté, la Iglesia de Jesucristo. Y cuando te hablé del día de Pentecostés y la universalidad del mensaje del día de Pentecostés, exactamente estábamos hablando de la iglesia, una iglesia, esto es latín, católica. O sea, en universalidad somos católicos, pero no somos romanos. Eso es para que no te equivoques y vayas a encontrar por ahí un libro que los cristianos en los primeros 100 años eran católicos. Entonces tú vas a decir, no, pues toda la vida he vivido engañado, tengo que ir a tomar la hostia. No, 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 esos son católicos romanos. ¿Ve? La iglesia católica, la iglesia en su universalidad es católica. Es la iglesia universal, eso es latín, católico y apostólicos, ¿ve? Pero no somos romanos. Quiero que capten eso porque a veces la gente hasta en esto se confunde y dicen, no, bueno, nosotros somos católicos como fuera somos católicos. Lutero solo quería hacer una reforma a la iglesia católica. Lutero no quiso salirse de la iglesia católica. Lutero fue expulsado de la iglesia católica. Él solo quería hacer una reforma. Y es ahí donde el profeta viene y dice, no somos reformadores. Aquí no estamos reformando nada. Esto es una iglesia saliendo fuera de otra iglesia. ¿Ve? Porque no podemos vivir en ese tipo de vida corrupta. Así que tenemos que salir de ahí y vivir de la vida, de la única fuente de vida válida y, oiga, no nauseabunda, que es la vida de Dios. ¿Ve? Entonces no se trataba de reformar una iglesia. Se trataba, hermanos, de manifestar a la iglesia que siempre ha estado presente a lo largo de todas las edades de la iglesia. ¿Ve? La gente dice, bueno, entonces, pero es que eso lo hablas porque tú eres dispensacionalista. Bueno, si no fuera el tema de dispensacionalismo, a través de cada uno de los años que han pasado a lo largo de la historia de la iglesia, hemos tenido siempre un remanente, ¿ya? Entonces ya no hay dispensacionalismo. Son cientos de años de historia, de tradición, donde hemos visto, pues, cómo es que muchos se han ido al infierno y pocos se han mantenido y han preservado, han mantenidos en el camino correcto. ¿Ve? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, es importante conocer esto para que no nos engañen
para que no nos sorprendamos. De pronto viene alguien y te dice, ¿y quién hizo la Biblia? Y tú dices, Lutero. No, Lutero no hizo la Biblia. Lutero la tradujo al alemán, ¿ve? Completita. Y, oiga, fue al único que tradujo la Biblia y no lo mataron. Porque a otros que tradujeron la Biblia, como por ejemplo el señor Juan Jos, quien tradujo parte de la Biblia, y otros más que emprendieron esa labor casi suicida, murieron en el intento. Dios nos ayude. Hermanos, ¿por qué no querían que se conozca la Biblia? Porque conociendo la Biblia, hermanos, encontramos que después de conocer nosotros el testimonio o el fruto de lo que ha sido el mover del Espíritu de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad, vamos a saber discernir qué cosa es y qué cosa no es. Hoy día vienen los católicos romanos con sus imágenes y dicen, bueno, para nosotros no es un Dios y nosotros no lo adoramos y nosotros, señores, eso nunca existió. Y vienen los ortodoxos y dicen, bueno, nosotros no tenemos imágenes talladas, pero nosotros tenemos fotos, tenemos la famosa iconografía. Para nosotros la iconografía es como un portal del tiempo. Vemos esa imagen, esa figura dibujada en ese cuadro o en esa pared y somos transportados. Señores, lo que nos transporta, lo que nos pone fuera de tiempo, fuera de este mundo, es el Espíritu de Dios, punto. ¿Ve? No es una imagen tallada, no es una imagen impresa, y tampoco va a ser una imagen digital. Lo único que nos pone fuera de este mundo y lo que de verdad nos traslada en el tiempo, nos lleva allá al principio y nos transporta a la eternidad, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Tesla y, ¿cómo se llama este otro? Einstein y otros hombres de ciencia han logrado ver eso a lo largo de su observación, porque a Dios solamente lo podemos ver si lo observamos con paciencia. Ellos encontraron a Dios. Cuando el hombre encontró el mapa del genoma humano, él dijo, encontramos a Dios, pero todavía, Dios está más allá todavía. Pero los emocionó, encontramos a Dios, la partícula de Dios. Nada, señores, todavía falta un poco. Tienen la partícula de Dios, pueden manejar el ADN, pueden manejar todo lo que puedan manejar en cuanto a genética, pero todavía no pueden producir vida. Todavía no pueden producir vida. Y ahí está el gran obstáculo, para todos hoy en día. Piensan que ya lo alcanzaron, que mira, vimos simiente a la serpiente, ya lo alcanzamos. No, señores, no has alcanzado nada. Eso lo conocen los judíos a través de su Midrash y todas estas cosas hace mucho tiempo. Ah, no, entonces Dios es uno. Nada, no conoces nada. Desde los tiempos donde Santiago, que era más fuerte que la influencia de Santiago, aunque ustedes no lo crean, era más fuerte que la influencia del mismo Pablo y más fuerte que la influencia del mismo Pedro, que fue un hombre duro, era un hueso duro de roer. Y Santiago es el que escribe la epístola que a muchos les da que pensar. Lutero incluso quiso sacar Santiago de la Biblia, porque Lutero, en el tiempo de la restauración de la palabra, Lutero se había enamorado solamente de que la justificación es por fe. Y en su ánimo de quitar todo lo que respalde alguna obra humana, sino que Lutero no llegó a ver, porque recuerden, recién estaba comenzando la vuelta, la restauración de la palabra. Lutero no llegó a ver que no se trataba de una obra humana, sino que era la obra sobrenatural de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, lo que iba a hacer esas obras mayores. Por eso es que Santiago viene y dice, tienes fe, muy bien, pero la fe sin obras es muerta. Porque Santiago vio que en su época estaban los gnósticos que tenían fe, y a la fe no era que era fe, era razonamiento, era cabezotas, pero no era nada en el corazón, no había vida en ellos. Y él dijo, está bien la fe, crees en Dios, incluso lo has interpretado de mil maneras, de emanaciones, de eones y cosas por el estilo, pero no se trata de eso. La fe sin obras, sin el Espíritu de Dios obrando a través de ti, eso está muerto. Porque los seguidores de Pitágoras seguían viviendo impíamente, inmundamente. Es lo que dice la Biblia. No eran santos. Dios nos ayude. Entonces, para eso necesitamos entender que la única fuente de inspiración para nosotros es la Biblia. Alguien me va a preguntar, hermano, ¿pero hay más libros que aparte de la Biblia? Sí, hay más libros. Pero de momento, conozca bien de tapa a tapa la Biblia. Cuando la domines de tapa a tapa, te vas a otros libros. Hermano, ¿cuáles serían otros libros? No quiero dar nombres, pero hay otros libros que los primeros cristianos allá durante los primeros 100 años leían.
Entonces hay gente que se aventura a decir, no, pues es que no eran libros inspirados. Oiga, ¿quiénes son los que se reunieron a juntar la Biblia? Era un concilio ecuménico el que se unió a juntar la Biblia. Ni creas tampoco que vino un ángel del cielo y dijo, aquí estoy, ¿no? Génesis. Escribe. Éxodo. No te dictó así el Espíritu. Fue una reunión de gente. Habían pícaros, habían santos y habían no tan santos. Había de todo ahí. Y dijeron, a ver, Génesis, ¿cuántos votos? Alzaron la mano todos, ya. Éxodo, alzaron la mano todos. Y así se compuso la Biblia. A modo de broma, pero así comenzó, así se hizo la Biblia. Y recuerden que todo lo que hacen los hombres, ¿qué cosa tiende? A fallar. Pero hermano, el Espíritu Santo los guió. Ciertamente. Pero acabo de decirte que no todos los que votaron ahí eran santos. Si tú vas a la historia de los padres de la iglesia, vas a encontrar que no todos eran santos. Entonces, hay cosas que podemos encontrar extrabíblicamente, sí, pero primero conoce tu Biblia. Conoce tu Biblia, ¿sí? Por eso les digo que cuando hablamos de la palabra, no queden con la idea de que, la Biblia. La Biblia tiene el testimonio de la palabra de Dios, es una cosa. Pero cuando hablamos de la palabra, tú eres la palabra y no estás en la Biblia. Y hay muchas cosas que no se escribieron, dice Juan, porque no alcanzarían libros para escribir todo lo que sucedió en los días de Jesús. Hay mucho que quedó fuera, que no está en la Biblia. Pero si no comienza por la Biblia, pues mi hermano, mi hermana, ¿a dónde quiere llegar? Hay que tener una base. Primero es el kinder, ¿o no? Luego de ahí viene la primaria, luego de ahí viene la secundaria, el high school, y así sigues avanzando académicamente. Dios nos ayude. Entonces, si vamos a hablar ahora de fuentes, va a ser solo, de momento, la Escritura, ¿ve? Como dijo Pablo, mira, fíjate, Pablo estaba hablando en días donde no existía la Biblia. Cuando Pablo habló no existía la Biblia. Él dijo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edifíquense sobre el fundamento de apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento, pero la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estos miraban hacia Jesús, estos de Jesús se proyectan hacia adelante. ¿Ve? De acá a acá y de aquí a acá. ¿Ve? Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. ¿Se dan cuenta? Para atrás, ¿por qué razón retrocedería? Solamente para tomar impulso. Pero estoy hablando en el tema de conocimiento, pero en las cosas de la vida nunca retrocedas, hermano. Muchos en sus días, cuando William Branham predicó casamiento y divorcio, dijeron, bueno, hermano, retrocedemos, vamos a desenredar esto. Olvídate, ya no, eso no se puede. Pero puedo volver con la primera, estoy con la quinta esposa, pero puedo volver con la primera y así se arregla todo. No. Y ahora, ¿cómo vas a espantar a ese que ya está con ella, que es el quinto también? Recuerden, genéticamente hablando, cuando una mujer se relaciona con un hombre, ese hombre ya está en su cabeza. Hermano, eso es lo que dice mi abuela. No, literalmente el ADN del hombre está en esa mujer en su cabeza. Busquen, ahí están los papers, búsquenlo. Genéticamente ya están involucrados. Y si esa mujer se separa de ese hombre y se mete con otro hombre, ese hombre está con esa mujer y con ese primer hombre también. Por eso es que están en constante adulterio. Pero hermano, ya se separó, es legalmente libre. Lo dijiste, legalmente en este mundo libre. Pero genéticamente están atados de por vida. Por eso es que la Biblia no falla. Genéticamente ya estás ahí. En la mujer, ella lleva el nombre de ese hombre. Hermano, yo pensé que eso era un cuento, una historia, una fábula. Es cierto. Llevas esa firma genética ahí. Dios nos ayude. Entonces, importante entender esto. Si hablamos de misticismos, todo el mundo viene que, Dios me mandó. ¿Y qué cosas te mandan a hacer? Cosas que Dios no mandó. O sea, Dios te mandó, pero te manda a hacer cosas que Dios no mandó. Es el colmo, ¿no?
La discusión de trinitarismo, dualismo y unitarismo siempre ha estado a lo largo de la historia de la Iglesia. Por cierto, si acaso lo quieren saber. Nosotros no somos ni trinitarios ni unitarios. Nosotros somos creyentes, ¿sí? Porque no es su Dios como un dedo, pero tampoco Él es esa unidad que nosotros pensamos como hombres. Pero lo que sí creemos es en la unicidad de Dios. Como dijo Jesús, oye Israel, vuestro Dios uno es. ¿Ve? Pero el pensamiento unitario, no vayan a pensar que unitario es igual que unicitario, ¿eh? El unitario solo cree que Dios está allá y todo lo demás acá es perecible, no hay nada. Es como un saduceo moderno. Jesús fue un profeta nada más, alguien inspirado. Es como un musulmán. ¿Ve? No pasa nada, nosotros nacemos, morimos, abono de árbol, eso es todo. Esos son los unitarios, así que no se equivoquen. Hasta ellos mismos no saben ni siquiera qué significa unitario. No somos solo Jesús tampoco. Así que Dios nos ayude. Hermano, ¿y cómo que no somos solo Jesús? No, porque hubo una iglesia que nació en el siglo XX, que se llamaba la Solo Jesús, que apareció inmediatamente después del movimiento pentecostal de la calle Azusa. Esos son los Solo Jesús. ¿Ve? Allá con un cierto señor a quien se le puede identificar, él comenzó el movimiento del Solo Jesús, que se le reveló que solo Jesús, y solo Jesús, y solo Jesús. Entonces no somos solo Jesús tampoco. Y luego de ahí vino la restauración del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 28, 19, de acuerdo a los descubrimientos más actuales, no existió en la Biblia hasta después del siglo IV, lo cual quiere decir que fue agregado por la misma Iglesia Católica Romana. ¿Qué cosa dice Mateo 28, 19? Bautícense en el nombre, y ahí le agregan del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso nunca estuvo ahí, antes del siglo IV. Después del siglo IV todo se modificó, todo se arregló, todo se tergiversó. ¿Ve? Pero antes del siglo IV se han encontrado documentos, y eso es lo bueno, que no contienen esa partecita de la Biblia. Por eso necesitamos de la guianza del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios en sus santos y santas, ¿ve? Para poder entender estas cosas. ¿Ve? Hermano, pero esos detalles son muy delicados. Bueno, si tú vas al mundo académico de la Biblia, todos esos detalles ya se conocen, pero no se hacen populares. ¿Por qué? Porque le restan dinero y le restan credibilidad a todas las sectas que se han basado solo en un versículo. Por eso les digo, nosotros no somos ni trinitarios, ni unitarios, ni solo Jesús. No somos nada de eso. Nosotros somos cristianos. Pero cristianos de verdad. Porque hoy día tampoco, según lo que dicta las normas eclesiásticas de este mundo, para ellos no somos cristianos tampoco. Porque no nos adherimos a ninguna de sus confesiones. ¿Ve? Nosotros no nos adherimos a ninguno de sus concilios. Y en consecuencia no somos cristianos. ¿Ve? ¿Ustedes sabían eso? Para ellos no somos cristianos. Para el católico no somos cristianos. Somos hermanos separados. Digo, los evangélicos, quienes se rigen a sus sedes, y sus sedes están adjuntas a concilios. ¿Ve? Pero nosotros no estamos adjuntos a ningún concilio. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. ¿Se puede ser cristiano sin pertenecer a la cristiandad? Sí, porque la cristiandad es un mover político. No tiene nada que ver con el mover del Espíritu de Dios. Dios no depende de la política. Dios no depende de la votación de nadie. Dios es Dios. ¿Ve? Simplemente eso. Y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, la Escritura nos guía a ver a Jesucristo como la principal piedra del ángulo, pero recuerden, edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Siempre eso. ¿Y qué cosa reproduce? La vida de Dios moviéndose a través de nosotros. Pablo dijo que si el Espíritu que estaba en Jesús está en nosotros, bueno, va a producir exactamente lo mismo. El hermano Branham decía que el Espíritu que estaba en Elías era el mismo Espíritu que estaba en Jesús. Así que no cambia el tema. ¿Por qué? Porque, hermano, a los profetas se le llamaba videntes. Al profeta se le llamaba el intermediario para con Dios. Era el traductor para los hombres de Dios, ¿ve? El intermediario. ¿Ve?
Entonces, eso ténganlo presente. Dios nos ayude. Y por eso es importante conocer la historia de la iglesia. Las 7 edades de la iglesia es la historia de la iglesia. ¿La debemos de saber completamente? Sí, señores. Esto es como saber con qué madera se hace una mesa o con qué madera se hacen las vigas para construir casas y cosas por el estilo. ¿Ve? Esto es saber qué tipo de pintura se usa para esto, para aquello y para lo otro. ¿Ve? Si es para el sol, si es para interior o exterior, si es con lluvia, sin lluvia. Tenemos que conocer la historia de la iglesia. Pero hermano, no tengo tiempo. Sí hay tiempo, siempre hay tiempo. ¿Cuántas novelas te has visto en toda tu vida? Siempre le has dado un tiempo. ¿Ve? Los que vieron Talía o María la del barrio se gastaron un año completo para ver toda la novela completa. ¿Sí o no? Así era cuando yo era chiquito. No, yo era grande, creo. ¿No? La gente se gastaba una vida. Y no me diga que no hay tiempo. Así que hay tiempo siempre. Comprar buena literatura, comprar algo que los ilustre, y siempre hay tiempo. En la primera lectura para conocer las 7 edades de la iglesia es precisamente un libro que antes regalábamos, ahora lo venden. Se llama Una exposición de las 7 edades de la iglesia, escrito por William Marion Branham. ¿Sí? Muy bien. Y como siempre, y para no olvidarnos, que para llegar a la unidad de la fe necesitamos conocer la palabra de Dios. Eso, todos tienen que llegar a conocer toda la palabra de Dios. ¿Y dónde viene el problema? Y aquí está lo que les iba a comentar cuando iba a comenzar a hablar hoy. Muchos de los que hoy día supuestamente son defensores de la palabra de Dios, o se paran ahí como embajadores de Dios, o se paran ahí como oradores, predicadores de la palabra de Dios, lo que está pasando es que no conocen la palabra de Dios. Yo mismo, después de leer muchas veces la Biblia, puedo decir que no la conozco completamente. Debemos de conocer la palabra de Dios completita. ¿Ve? Completita. Todo cristiano está llamado a conocer toda la palabra de Dios. Completita. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Todo cristiano está llamado a conocer la palabra de Dios. Seas solamente congregante o seas predicador, no hay pretexto, no hay nada que te excluya de conocer la palabra de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es conocer la palabra de Dios? Comienza conociendo la Biblia. Por ahí. Tenemos que conocer la Biblia de tapa a tapa, toda la Biblia. Dios nos ayude. Y una vez que conozcamos la Biblia y llegamos a tener unidad de la fe, recién podemos decir que hay material para la manifestación de ese hijo y de esa hija de Dios. ¿Ve? A eso se le llama el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando yo conozco toda la doctrina, cuando conozco toda mi Biblia, entonces tengo ya el potencial para sacar de mí lo mejor, que es el conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4 termina diciendo, de versículos del 11 al 14, termina diciendo que vamos a llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que ser un varón perfecto. La palabra de Dios te hace perfecto, te perfecciona, y eso te lleva a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Ve? Eso es a donde tenemos que llegar. Vamos a examinar entonces de nuevo Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Espero que hoy sí me hayan comprendido mejor la explicación inicial. A veces es difícil hasta para mí poder expresarlo en palabras fáciles de entender, pero después de practicar un rato uno aprende también. ¿Sí? Gloria al Señor. Todo es cuestión de practicar y practicar y practicar. Yo practico, ustedes también. ¿Sí? Todo tiene que ver con práctica. Practicar, practicar, practicar. Así no se te olvidan las cosas. Dios nos ayude. Evangelio. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5.
Y en vez de usar la palabra verbo, vamos a usar la palabra, valga la redundancia, palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios, todas las cosas por ella fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin la palabra. En la palabra estaba la vida. En la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, antes de entrar a fondo a la enseñanza, ¿por qué hemos usado en vez de verbo esta otra palabra? ¿Por qué hemos reemplazado verbo por palabra? Porque, acuérdense ustedes, que la Biblia es una traducción de su lenguaje original, ciertamente. Y cuando te vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que debemos de entender esto como aquel que escribió en su debido tiempo esto. ¿Ve? Y aquí queremos puntualizar en algo, una innovación que añade Juan y no los otros evangelios. Juan le está trayendo la historia de Jesús, no solamente a los judaizantes de su día. Y digo judaizantes porque recuerden, no solamente eran judíos o israelíes, si lo quieres llamar así, sino que también teníamos a gentiles que estaban pues asistiendo a las sinagogas. Es más, Pablo predica su mensaje y cada uno de los apóstoles predican sus mensajes en sinagogas. No están predicando en las calles, no están predicando en los parques, están predicando en las sinagogas al comienzo. Luego sucede lo que va a suceder. Lo mismo que pasó con Lutero. Los judíos votaron a los cristianos de las sinagogas. Los expulsaron, los sacaron de las sinagogas. ¿Me están captando? ¿Por qué? Porque entran en pánico. ¿Cómo es eso? ¿Ya no nos vamos a circuncidar? ¿Qué está pasando? ¿No? Rubén, ¿qué está pasando? Hay que cortarse y estos no se han cortado. Un problema. Y muchas otras cosas más. Así que deciden, ¿saben qué? Cristianos, dígame, se van afuera y los botan, ¿eh? Los expulsan. Los fastidiaron de tal manera que salen de las sinagogas. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, los cristianos comienzan a predicar el evangelio en las casas. Y no era cualquier casa, eran las casas más grandes del barrio, las casas más grandes de la villa, las casas más grandes del pueblo. Ahí se predicaba el evangelio. Y tampoco eran iglesias enormes, de multitudes. Eran iglesias a lo máximo hasta de 15 personas. Así que la cuestión no era la masificación, la cuestión era aquí la presencia de Dios. Eso siempre ha sido el objeto, el objetivo de la reunión, la presencia de Dios. No, pues que yo quiero ir a donde hay más gente, donde hay más bulla, donde hay más show. Ah, tú quieres show entonces. De eso no se trata. Siempre se trató de la presencia de Dios. Y entonces comenzaron a reunirse en sus casas y las reuniones se hacían cada fin de semana. ¿Y qué cosa sucedía en esas reuniones? Bueno, comenzaban con el partimiento del pan. Y entonces unos dicen, bueno, la iglesia primitiva partía el pan siempre. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Se debe tomar la Santa Cena siempre? Ciertísimamente deberíamos estar preparados todo el tiempo, todo momento, dice Pablo, dice Jesús mismo. Pero la historia de la Santa Cena es esta. La reunión comenzaba con el partimiento del pan, que era comer pan, señores. Te daban tu pieza de pan. Ustedes saben lo que es el pan judío, ¿verdad?
Te daban tu copa de vino. Hoy día nosotros tomamos una probadita nada más y un pedacito de pan. No. Pero en esa época, literalmente, era la cena del Señor. Comían. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay comida? Se cuelan los que no son cristianos. Y entonces Pablo decía, oiga, usted no me ha venido a escuchar la palabra, está dormidote ahí. Quédese en su casa, come en su casa, no aquí. Por eso es que ahora sí tiene sentido, ¿ve? Cuando tú no conoces lo que era la realidad, yo decía, pues, ¿por qué le decía coman en su casa? Que tanto pan quedaba. A veces nosotros interpretábamos así, quedaba el pan, quedaba el vino. No, no, literalmente se repartía ahí el vino, se repartía los panes. Y ahí se colaban los que no eran creyentes. Para el año 200 ya la cosa cambia. Digo, del 100 en adelante. Dicen primero la palabra y después la cena. ¿Ve? Y es así como se hace hasta el día de hoy. ¿Ve? Primero la palabra, luego viene la cena. Entonces se decía, señores, los que quieren oír la palabra, se quedan, y ya saben, los creyentes hasta el final. Solamente los creyentes van a durar todo ese sermón. Los que no van a decir, vecino, ya me voy porque tengo que hacer alguna cosita. Ya, siga usted, siga usted. Entonces la cena venía después del culto. ¿Ve? Gloria al Señor. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces Juan, la innovación de Juan es que le introduce el Evangelio al público universal ahora. Esta definición de la palabra como verbo y del verbo como logos es más que todo para hacerle atractivo el Evangelio de Jesucristo a los griegos, a los romanos, a todo el mundo que estaba alrededor de ellos. ¿Ve? A los hispanos, todos estaban siendo atraídos por esto. ¿Y por qué usamos la palabra? Porque aquí Juan está usando lo que en hebreo se llama el memra. Y no solamente es la palabra de Dios. ¿Ve? Es la palabra de Dios. Eso quiero que me capten. ¿Ve? Es la misma palabra de Dios. No es que era algo que estaba con Dios o era alguien que acompañaba a Dios. Era Dios mismo. Su palabra era algo de Dios. ¿Ve? Y eso algo de Dios tiene que estar en ti y en mí, en quien quiera que hoy día se llame creyente. Pero eso es lo que no promueven estas iglesias modernas. Y ahí está su grande caída. ¿Ve? Promueven solamente el conocimiento, pero no que la misma presencia de Dios esté en ti. Y sea esa memra, ¿ve? No solamente una confesión barata, o como le dijo aquel predicador alemán que fue asesinado por Hitler, gracia barata. Muchos apelan a una gracia barata. Jesús, lo que pasó con Jesús era el precio de algo muy superior a lo que muchos esperan que él obtuvo. ¿Ve? Y como dijo Irineo y también lo dijo William Branham, Dios llegó a ser tú, o sea, la palabra se hizo carne para que tú pudieses llegar a ser la palabra. ¿Ve? No el libro, sino la palabra. ¿Me están captando? Ahora van a captar a lo largo de toda la enseñanza. Entonces, en el principio era el logos. A un griego le llamaba la atención. Logos, una de las emanaciones de ese Dios maravilloso, todopoderoso, en el que yo creo. Sí, una de esas 30 emanaciones en las que tú crees. Esos eones. Entonces, ustedes saben, los griegos, y ese es el gran problema, que la cristiandad después del año 200, 300, prácticamente ya desde el mismo año 200 y tanto para adelante, comienza a mezclarse con las tradiciones del mundo. Y dice, mira, tú tienes un logos, yo también tengo logos, pero tú tienes solo a Dios y su logos. Yo tengo a Dios, y este Dios tiene 30 emanaciones. Una de esas es el logos, otra Espíritu Santo, pero son 30. Entonces dice, ya pues canjeemos. Quédate con mi logos, los otros, tenlos ahí por si acaso, pero conviértete a cristiano. Entonces comenzaban a hacer negocio. Pero lo que sí tenían todas las religiones no cristianas en común era que todos tenían la Trinidad. Por eso es que les decimos a todos ustedes, la Trinidad es una invención humana. La Trinidad no está en ninguna parte en la Biblia.
Dicen que se deduce, pero ¿a través de qué se deduce? A través de técnicas filosóficas, que no era ese el principio de Dios, que no era esa la idea de Dios de transmitir su mundo, porque solo los filósofos entenderían su mensaje, y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, en palabra de Jesús, es que lo entienda hasta un niño. Por eso cada vez que tú le vas a escuchar a Pablo, que habla de genealogías interminables, está hablando de lo que se le conoce como el gnosticismo, que se metió en el cristianismo y luego se hizo del cristianismo para seguir vigente o vivo hasta el día de hoy. Sin el cristianismo, el gnosticismo no hubiera tenido esperanzas. ¿Saben por qué? Porque los hubieran matado a todos. Pero cuando abrazaron el cristianismo y el cristianismo gnóstico se metió en este mundo y apoyado por el poder político, que es la Iglesia Católica, Roma apoya a la Iglesia Católica Romana, y ahí es donde el gnosticismo todavía perdura hasta el día de hoy. Y entonces toda discusión bíblica se convierte en un debate filosófico. Si tú no sabes filosofía, no vas a poder debatir con estos tremendos contendores. Entonces se vuelve en algo nuevamente exclusivo. Y eso no era el plan de Dios. Eso no era el plan de Dios. ¿Se imaginan ustedes? Tengo que invertir 5 años más de mi vida para estudiar filosofía y otros 5 años más para entender eso que he estudiado. Y otros 5 años más para poder aprender un poquito más de la vida. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era simple. Pablo les dijo, ustedes han escuchado lo que el maestro nos enseñó, ustedes han escuchado lo que Jesús ya nos trajo, de eso se trata esto, imítenle a él, ahí se acaba todo. Entonces, Juan les presenta el mensaje de Jesucristo a todo el mundo, y en su carácter de universal, bueno, la iglesia de ese día es la iglesia católica. La iglesia de Jesucristo, la de Jesucristo, no la de Roma, sino que la iglesia de Jesucristo en ese contexto es católica. Católica en latín es universal. ¿Sí? No me miren con esos ojos cuadraditos que se les han hecho cubitos porque dije católico. No se espanten. Nosotros no somos católicos romanos, eso sí, pero la iglesia católica, la iglesia como iglesia de Jesucristo y universal es católica, universal. ¿Se dan cuenta? A pesar de que estaba en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, todas eran la iglesia de Jesucristo. Eso lo hace católico. ¿Ve? No es que la iglesia de Éfeso es una iglesia diferente, la de allá es otra, piensa otra cosa, no. Todas estaban en unidad de la fe, todas tenían la estatura del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Me están captando? Muy bien, muy bien. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren, vamos a analizarlo despacito. La palabra, ¿sí? La palabra de Dios era con Dios. La palabra de Dios era Dios, claro. Y la palabra de Dios era en el principio, claro, con Dios. Pero, ¿cuál es el atributo de Dios por sobre todo? Ese atributo que lo caracteriza a Él. Bueno, Él es Elohim, o Elohim, el autosuficiente. Él no necesita nada de nada. Pero Elohim es en plural, claro, porque en Él está todo. ¿Ve? Ahí hay una Trinidad, no hay ninguna Trinidad, ni tampoco hay una dualidad, porque si no es Trinidad es dualidad, y si no es dualidad ni Trinidad es unitarismo, nada de eso. Él es Dios. ¿Ve? Él es Dios. Pero estamos aquí hablando de un inicio. Entonces ya no estamos hablando del plano eterno, sino estamos hablando de algo diferente ya. Si no es eterno, ahora tiene límite. Pero aunque hay límite, hay alguien que es todopoderoso, ¿ve? Y ese es Dios, ¿ve? Ese es Dios, ¿ve? Hay alguien ahí que es más que vencedor, ese es Dios.
Si aquí no tenía nadie quien le fastidie, si aquí no tenía nadie quien le adore, porque él era el autosuficiente, el autoexistente y el autosuficiente, aquí él ya tiene que buscar por adoradores. Aquí él es adorado y necesita ser adorado. Tiene que haber adoradores. Es el principio, hermanos. Dice, este era en el principio con Dios. No es que hay dos dioses, era Dios mismo, condescendiendo, en palabras de William Branham, en otra dispensación. No sé si filosóficamente sea algo lógico hablar de dispensación para Dios, pero para que se entienda. Esta era la dispensación de la eternidad, esta es la dispensación del tiempo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, aquí ya están haciendo algo. Acá no necesitabas nada. Aquí necesitas algo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él era el principio. De Él salió todo. De Él salió todo. Pero ¿por qué quiero que entiendan eso? Porque, hermanos, si de Él, la palabra, esta es la palabra, de Él sale todo. Pedro dijo, yo no tengo ni oro, yo no tengo ni plata. Estaba igual que yo. Pero lo que tengo, dijo Pedro, te doy. Lo que tengo, te doy. Levántate y anda. Lo que tengo, poder creativo. No sé qué esté enfermo en ti, pero si Dios creó el cielo y la tierra, creó tu vaso, creó tu páncreas, creó tu hígado, creó tu riñón, creó tus órganos vitales, creó esas venas por donde corre hoy algo que está obstruyéndola. Él creó todo eso. Él conoce cada rincón de tu cuerpo. ¿Ve? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, vida de donde provino eso, puede provenir esto también. Te doy. Levántate y anda. Tus pecados te son perdonados. Él es el todo. ¿Ve? Nunca lo hiciste. Pero tú te estás haciendo Dios. Jesús, tú te estás haciendo Dios. No. Es la palabra. Yo no soy, es Él. Yo no hago nada sin que antes le vea hacer al Padre. William Branham decía, yo estoy siempre cerca cuando Él hace esas cosas. Cuando Él hace esas cosas. Yo no las hice, yo no las hago. No me sigan. No me adoren, dijo Él. Me puso triste cuando me comenzaron a adorar, dijo William Branham. Si William Branham se levantara otra vez, como dicen los de retorno, él mismo se da un balazo y se vuelve a meter a esa tumba. Porque no lo puede tolerar que le adoren. Él se puso triste, 6 meses estuvo encerrado sin hacer nada. Esto no puede ser. ¿Cómo que se están bautizando en mi nombre? No. Y hoy día no solo se bautizan en su nombre, se ponen su nombre y dicen que Él es. Y que traigan de nuevo a William Branham al púlpito. Vino Saúl y le dijo a la bruja de Endor, tráeme de nuevo a Samuel al púlpito. Le trajo a Samuel al púlpito. Samuel le dijo, vas a morir. ¿Cambió algo? No. Retornistas están equivocados. Joseístas están equivocados. Todos están equivocados. ¿Vuelvan a la palabra? ¿O van a morir? Es lo que dijo cuando retornó. Por una vía diferente. Hoy día no hay Endor, pero hoy día existe la grabadora. Y están haciéndolo sonar de nuevo como si fuera un ministro. Y dice lo mismo. Eres culpable de estar crucificando de nuevo al Señor. Vas a morir. Es lo que está diciendo, lo mismo. Es exactamente lo mismo. No cambió su mensaje. Es el mismo. Algunos piensan, ¿no?, que de repente William Branham me va a dar esperanza. ¿Qué esperanza? Lo mismo que dijo allá es lo mismo que diría hoy acá. No cambia. El mensaje de Pablo sigue siendo vigente hoy y no ha cambiado. Y William Branham dijo, yo prediqué palabra por palabra todo lo que dijo Pablo. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces, manténgase con eso en la idea. La palabra. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Esta palabra era en el principio con Dios. ¿Ve? Y todas las cosas por esta palabra fueron hechas, y sin esta palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Wow.
En esta palabra estaba la vida. En esta palabra estaba la vida. Aquí está la vida. Ven acá. ¡Pum! Satanás. ¡Pum! Por años hemos visto a los pentecostales haciendo eso. Yo veía a una señora cuando yo era más jovencito, a su nieta. ¡Pum! Y la niña alzaba las manos. Y tú entrabas a la iglesia y tú decías, wow, esa niña está orando con lloro, alzando sus manos en el altar. No, a bibliazo le hacían hacer eso. Esa niña ahora ya no es una niña, es una mujer mundana. En la palabra estaba la vida, y la vida, en la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Dónde? Ya lo trajo al terreno nuestro. La vida es la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres. Efesios 4:11. La vida es la luz de los hombres. Queremos ver a Dios lejos de nosotros para que no nos condene. Dios allá en el sol o más atrás del sol. Pero la vida era la luz de los hombres, hermano. Efesios 4:11 promoviendo que eso se haga una realidad en tu vida. Por eso es que si la vida es la luz de los hombres, la vida no puede hablar falsa doctrina, hermanos, para comenzar. Y tú tampoco no puedes expresar algo que no está escrito, que ya la palabra hizo en la vida de los hombres. ¿Ve? La luz en las tinieblas resplandece. No puede haber tinieblas en la luz. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No, pues hermano, hay que dejar eso solo en los días de Jesús. No, Él fue el principio de la nueva creación de Dios. Y William Branham lo dice clarito. Mira lo que dice él aquí. ¿Hay alguien aquí que puede encender la luz? Él dice, toda la vida natural viene por su palabra hablada. ¿Qué cosa fue lo que trajo todo a vida? Su palabra hablada. Su palabra hablada. Entonces, si su palabra es hablada, ¿qué cosa es lo que estaba en Pedro? La palabra. La palabra habló. Vino Jesús. Vino ante Jesús el centurión y le dijo, Jesús, tengo un hombre allá enfermo, mi criado, de los mejores que tengo en mi casa, está enfermo. Necesito que ores por él. Jesús le dijo, ya bueno, vamos. Está lejos. Estaba, si no me equivoco, creo que estaba a un día de camino. O era menos, no sé, quizás me equivoco, no soy exacto en eso. Y el centurión le dijo, ¿cómo? ¿Vas a ir? Mira, yo soy un hombre de autoridad. Lo que yo digo, se hace. Si yo le digo a este, ve y haz esto, lo hace. Si le digo al de allá, ve y haz ello, lo hace. ¿Cuánto más tú, Jesús? Tú eres hombre de autoridad, Jesús. Jesús, tú eres un hombre de autoridad. Todo lo que tú digas va a ser hecho. Y es más, cuando tú digas que eso se hace, se hace. ¿Y qué dice Jesús? No hay fe más grande que la de este hombre aquí. Di la palabra. Di. Y sucederá. ¿Dónde está el sol? ¿A kilómetros? ¿A cientos de kilómetros? ¿A millones de kilómetros de aquí? Y él dijo, sea la luz. Y fue la luz. ¿Se dan cuenta? Él dijo, sea la lumbrera menor. La luna está más cerca. Un día de viaje en cohete espacial. Sea la lumbrera menor. Él dijo, sea el Orión. Eso está a millones de millones de millones de kilómetros de aquí. Y él lo dijo. Y ahora viene alguien aquí, centurión, y le dice, Jesús, la palabra está en ti. Esta palabra, de Juan 1, del 1 al 5. Y tu palabra es luz de los hombres. Di que Él sana. Y porque tú lo dices, sanará. A mediodía de distancia, un día de distancia, yo no sé. Dilo. Sanará. Pero Marcos 16 dice que debe de poner la mano sobre los enfermos. Pero
la palabra hablada es la vida, la única fuente de vida. Entonces, imposición de manos y también puedes hablarlo. Puedes hablarlo. Toda la vida natural viene por su palabra hablada. Y el sol es su palabra hablada. Y él dijo que él creó una gran luz en los cielos para el día y una luz menor para la noche. ¿Ven? Y toda la vida natural tiene que venir por la palabra hablada de Dios. Una flor no puede crecer sin que la luz de la palabra hablada de Dios brille sobre ella. Porque el sol es la palabra hablada de Dios cuando él dijo, sea la luz. Es la vida hablada de Dios. Es la vida hablada de Dios. La palabra hablada es la vida hablada de Dios. Y no importa cuánto trata la gente de decir esto, aquello o lo otro, sigue siendo igual. Usted debe tener ese sol. Así que la vida, la natural, puede tan solo venir por la palabra hablada de Dios. Y la vida espiritual, la vida eterna, solo puede venir por la palabra hablada de vida. La vida fue el Hijo esta vez. En Él estaba la luz y en Él no hay tinieblas. Y Él es la luz hablada de Dios. ¿Qué cosa es el Hijo de Dios? El portador de la palabra de Dios. ¿Ve? Eso es el Hijo de Dios. Eso es el Hijo del Hombre. El portador de la palabra de Dios, de la menra, de la palabra misma de Dios, hermano. Eso es lo que la gente no capta, hermano. Por eso que tenemos tantas idiotas y idiotas siguiendo a esas idiotas. ¿Ve? Porque no llegan a entender lo que realmente es esto. Tenemos falsos predicadores de falsa doctrina. Dios no puede hacer eso. El primero llamado a madurez es el pastor. ¿Cómo puede estar hablando falsa doctrina un hombre supuestamente de Dios? William Branham no se refería a eso cuando él dijo, prefiero estar errado en mi doctrina, correcto en mi corazón. Toda la vida en falsa doctrina, eso no es lo que dijo William Branham. Él dijo, de donde sea que yo esté metido, aunque sea en un lugar de donde huele a excremento en ebullición, Dios me va a sacar de ahí. Porque yo no fui llamado a muerte, fui llamado a vida. Lázaro no se quedó en esa tumba, salió saltando, todo enyesado, todo envuelto, salió saltando. Jesús, Jesús, aquí estoy, Jesús. Tú no te vas a quedar en esa posilga. Tú no te vas a quedar en ese hueco de muertos. Tú no te vas a quedar en ese lugar donde solo hay mortandad. Sal de ahí. ¿Ve? Esa es la palabra de Dios. Sal de ahí. ¿Ve? No importa, aunque estés medio cojo, aunque estés medio herido, sales. ¿Ve? Sales. Porque la palabra te llama. La palabra te llama. En Él está la luz, ¿ve? Y en Él no hay tinieblas, y Él es la luz hablada de Dios. La palabra hablada de Dios, la luz hablada de Dios, la palabra hablada de Dios, la vida hablada de Dios. Pues en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y es Dios para siempre. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Juan 1 nos habla de ese Dios que está aquí para siempre. Es tiempo. La luz no tiene sombras. Así que no tiene que haber pecado ahí para que podamos decir que eso es la luz. Mientras veas sombra, todavía no. Espérate un ratito. Todavía no. Espérate un ratito. Pero ya quiero darle al gol. Espérate un ratito. Está corriendo mucho aire. Ese gol olímpico que quieres hacer no va a funcionar. Hay mucho viento. Espérate. Pero ya quiero decir la palabra, hermano. Espérate. Esa cosita todavía que está fastidiando en tu vida no va a dejar que esto funcione. Espérate. Hermano, pero ya quiero, no, espérate. Ya quiero salir a sanar gente. No, espérense. 380 salieron antes del día de Pentecostés y fueron creando estas otras sectas que se encontraron ahora con Pablo y pelearon contra Pablo. La luz no tiene tinieblas, la luz no tiene sombras.
El hermano Branham sigue diciendo, y es necesario que la luz de Dios dé en la palabra para hacerla vivir. Palabra sobre palabra. Isaías lo dijo, un poquito aquí, otro poquito allá. Palabra sobre palabra. Ese hombre que estaba tendido en el suelo, ese era palabra. Y la palabra vino. La luz que estaba ya en Pedro vino y alumbró sobre la palabra. Y la palabra hizo lo que la palabra sabe hacer. Ah, qué cosa está malogrado ahí, la pierna. Qué cosa está malogrado ahí, el hígado. Qué cosa está malogrado ahí, esto. Y lo restauró. ¿Ve? Sanidad. Potencia de Dios. Dios mismo obrando. ¿Dónde está Dios? Ahí hay libertad. ¿Se dan cuenta? Y es necesario que la luz de Dios dé en la palabra para hacerla vivir. Aquí está lo que Él habló. Ahora, dejemos que brille la luz. Amén. Dejemos que brille la luz. Y la luz traerá cada palabra a su posición correcta en su debido tiempo. ¿Ve? Se te la dio el estómago, se te dañó el riñón. Todo va a venir a su posición en su debido tiempo. Pero hermanos, los humanos también pueden hacer algo temporalmente. A veces vemos tanto al hombre y vemos tanto al hombre y vemos tanto al hombre que nos olvidamos de Dios. El hombre puede operar. El hombre puede crear un bypass. El hombre puede crear una vía alternativa, pero no es la vía correcta. Dios tiene que restaurar. El mismo hermano Branham, cuando habla de los doctores, él dice, ellos están aquí para traerle alivio a los santos, en tanto su recuperación está en marcha. Te duele la cabeza, te está dando fiebres, te está dando convulsiones, hay que darte paracetamol. Necesitas quizás que te inyecten, que te pongan una sonda, que te pongan suero, antibióticos, antiinflamatorios. Hay que ayudarte mientras eso se va restaurando, porque ningún médico sana, ningún médico puede traer nuevas células, nuevos glóbulos rojos. Eso solamente lo hace Dios. Estoy con anemia, dice alguien, ore por mí. ¿Qué significa anemia? No tienes glóbulos rojos. No tienes glóbulos rojos. ¿Qué hacemos? Dile al doctor que te ponga glóbulos rojos. No puede, porque eso es vida. Y la vida solamente viene de Dios, procede de Dios. No viene de otro lugar, no la puedes comprar en paquetes. No puedes solamente haciéndolo con transfusión de sangre. Si lo que sacó los glóbulos rojos de ahí lo va a volver a sacar. Eso es temporal. Pero lo que Dios hace, Dios lo hace completo, hermano. Dios lo hace completo. Dios lo hace completo. Así que dejemos que brille la luz, y la luz traerá cada palabra a su posición correcta en su debido tiempo. Amén. Dice, ven ustedes cuando llegue el debido tiempo, en su debido tiempo. Vas a hacer tu gol, pero espérate. Estoy preparando todo, estoy alineando todo para que funcione. Yo he estado mirando cómo Dios hace las cosas, he estado esperando cómo Dios hace las cosas. A veces uno quiere que eso se mueva cuando uno quiere, pero eso se va a mover cuando Dios quiera, después de que su propósito se haya cumplido. ¿Ve? Algunas veces ese grano permanece en tierra inactivo. Esa es la potencia que tenemos todos para lo que sea. Durante todo el invierno, el tiempo de invierno es cuando la ausencia del sol. A veces muchos tienen un invierno prolongado. No hay sol de justicia para mí. Como semilla, trigo de invierno sembrado en la tierra. Pero cuando ese sol llega a un punto, la primavera, dice, tiene que vivir. ¿Ven? Y no puede vivir sin el sol. Necesita la luz de la vida. Tú no puedes vivir lejos de la iglesia, lejos del ministerio. No puedes solo vivir. Mucha gente lo ha intentado, hermano. Hoy día se está promoviendo que la gente ya no vaya a una iglesia. Cada vez que yo escucho eso, me da coraje, no porque diga, mira, nos están queriendo dañar el modelo que ya tenemos de siempre, no, sino que tontamente, ciegamente y erradamente están impulsando a aquellos que no conocen nada y no avancen. Señores,
Siempre hemos tenido tabernáculo. Siempre hemos comparecido delante de la presencia de Dios. Siempre. Sino que lo que sucede es que las denominaciones hicieron de esto un vicio y lo convirtieron en algo de siempre y no especial. Al punto que se han aburrido. Eso es lo que está pasando. Lo hicieron con la Biblia. Los Estados Unidos, un país que creció bajo la bendición de la lectura, el estudio de la palabra de Dios, de la oración en las escuelas. ¿Qué pasó? Un día vino una señora amargada de la vida y dijo, no, ¿sabes qué? Me sacan la Biblia, me quitan la oración de la escuela. Y sacaron la Biblia y sacaron la oración. ¿Y qué pasó cuando sacaron la Biblia y la oración de la escuela? La escuela ahora es un campo de tiro. Tú no sabes cuándo, no sabes dónde, pero en algún lugar de los Estados Unidos o en alguna parte del país del primer mundo, donde ya sacaron a Dios de sus vidas, va a haber siempre alguien que mate a alguien. Hermano, pero eso todo el tiempo hay en todo el mundo, ciertamente, pero no sucedía en las escuelas. Antes el papá y la mamá le enseñaban las cosas a sus hijos. Desde que el Estado comenzó a enseñarle las cosas a tus hijos, son asesinos. Oh, pero hermano, ¿cómo va a exagerar? No. Miren países como Argentina que pusieron cosas para promover el feminismo y la ideología de género. Gastaron millones y millones, 15% de su presupuesto anual, si no me equivoco. ¿Sabes lo que es el 15% del presupuesto anual de una nación? ¿Para qué? Para que no suceda nada. Si antes violaban en Argentina, ahora violan 7 veces más, si no me equivoco. Pero el asunto es que nada bajó, por el contrario, todo subió. Hay más abuso, hay más todo, más maldad, más desigualdad, más pobreza, más todo. Dios nos ayude. Donde el hombre mete su mano, todo se malogra. Así que no dejes que el colegio o los profesores le enseñen a tus hijos. Tú enséñale a tus hijos. Que el profesor solo les enseñe matemáticas o álgebra. Pero tú enséñale a tus hijos lo que es bueno, lo que es malo. Que no se lo enseñe a alguien más. Porque alguien más dice la verdad y se lo va a decir ciertísimamente, eso es la verdad. Cuando yo era niño, todos los demás amigos de mi papá me enseñaban todo lo contrario que mi papá me enseñaba. Yo decía, eso no es bueno, pero yo me quedaba con lo que mi papá me enseñaba. Yo también he sido niño como tú, he sido muchacho como tú, y todos los de afuera siempre te van a enseñar distinto a lo que tus padres te enseñan. Te van a enseñar antivalores, pero tú te quedas con lo bueno. Tú te quedas con lo bueno. Ay, pero es que ahí no hay, no, es que, hermano, el mundo te vende cosas que en su debido tiempo van a llegar y que no necesitas acelerar ni apresurar. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y Dios hizo promesas para cada edad y para cada día. Tenemos una promesa de Dios hoy, para nosotros, ciertamente. Pero todas estas grandes promesas de Dios tienen como objeto final solo una cosa: hacernos copartícipes de la naturaleza divina. Somos copartícipes de la naturaleza divina. Y es por eso que ahí tiene explicación. No tengo ni oro ni plata, dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. Eso solamente le vi hacer a Jesús. No me digas que vas a hacer eso. Levántate y anda. Y la sombra de Pedro sanaba. Sí. Copartícipe de la naturaleza divina de Él. ¿Dónde está eso hoy? Tenemos que tenerlo hoy. No solamente tu sombra, no solamente tu imposición de manos, sino decirlo. ¿Y qué sucede? Y cuando la luz llega a un punto, a un punto, madurez, al centro, y brilla sobre eso, producirá exactamente lo que dice la palabra, porque Él es la luz y la vida. Wow, eso, tiene que producir exactamente lo mismo. La palabra de Dios solo viene por medio de la Biblia, ¿cierto? Tengo que conocer la Biblia para ver cómo funciona esto. La Biblia de Dios es la forma impresa del Hijo de Dios. Tengo que conocer al Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo. Ciertamente es Dios revelándose a sí mismo a través de Cristo.
Si la Biblia es la revelación de Jesucristo, no solamente vemos a Jesús, vemos a Pedro, vemos a Pablo, vemos a Bernabé, vemos a Priscila, vemos a Febes, vemos a Dorcas, vemos a Filemón, vemos a Juan el revelador, vemos a santos y santas revelándose, Dios revelándose a través de ellos. Somos como ese negativo que antes existía en las cámaras de tomar foto. Cuando le impacta la luz de la manera correcta, ahí está, eso era. Somos la revelación de Jesucristo. Es Dios revelándose a sí mismo a través de Cristo, y Cristo es la palabra. Tú eres la palabra, hermano. ¿Sí? Y en la palabra no tiene que haber tinieblas para que funcione. Hermano, pero a veces parece que no funciona. Vamos a ver qué cosa está produciendo sombras, dudas. ¿Qué cosa está produciendo una falsa conexión? Una mala conexión, una mala conectividad. Hay algo ahí haciendo sombra. No pega, hermano, no funciona, no se activa. Vamos a ver, vamos a trabajar en eso. ¿Y cómo va quitando esa oscuridad de nuestra vida? A través del estudio de la palabra. Ahí vas viendo, mira, esto de acá tengo que quitarlo, esto también. Mira, aquí este rey se pasaba el cuy. Eso es malo, sí. Aún ponerte ¿cómo se llama? Cinta roja en el brazo de los bebés. Eso es cabalismo, eso es hechicería judía. ¿Y la hemos heredado? La hemos heredado. Ustedes saben, los judíos tenían miedo de ese ángel nocturno, que para ellos era Lilith, el demonio de la noche, que se encargaba de matar niños, de asustar niños. Esa es una fábula judía. Y de ahí viene la tradición de ponerse las perlitas rojas o cintas rojas en el brazo de los bebés. ¿Has visto? Todo el mundo como tonto le pone, ponle eso a tu hijo, ponle eso a tu hijo, le van a echar el ojo. O pasándole el huevo. Hermano, sí sale, pero lo dice en nombre de Jesús. Y después me dice que ¿por qué no funciona lo de Dios? No funciona lo de Dios. Voy a lo alternativo. O a un chamán. Si esto es la palabra de Dios, tiene que funcionar, hermano. Tiene que funcionar. Cuando tú le digas al demonio, ¡sal! Y tiene que irse. ¿Ve? Yo no me imagino a Dios diciendo, ¡tierra! No, Él simplemente dijo, tierra. Y era tierra. Sol. Y fue el sol. No tenía que estar ahí con Satanás. ¡Ay, sol! Y mirándole al otro ahí, ni te metas. Pero es que el problema es que todos lo manejaron esto de una manera como un conocimiento. Un conocimiento, ¿no? El conocimiento es aquí, en nuestro cuerpo, que sepa qué hacer, cómo obrar, cómo actuar. Así como cuando ves pecado, tu cuerpo se activa. ¿Sí o no, pecadores? Es así. Igual, cuando está la palabra de Dios, tú sabes conocer la presencia de Dios. Tú sabes conocer la presencia de Dios. Es ahora. No sea como el fariseo que hace rato estuvo mirando ahí a la muchacha. Y la estaba mirando ahí. Y tú dices, ¿pero qué está mirando el fariseo? El fariseo parece que tiene ojos de infrarrojo. Se está imaginando, maquinando. Y eso que usaban ropa larga. Pero oigo, una cosa. Que a pesar de que usaban túnicas, lo más seguro es que una que otra por ahí no se cubría más abajo de las rodillas. Y ahí viene la codicia. Ahí viene la codicia. Usted tiene que cubrirse hasta la canilla. Hombre o mujer, esa es la ordenanza de Dios. Hasta las canillas. ¿Sabes lo que es la canilla, no? Aquí, debajo de tu rodilla, acá hay algo así como un bultito aquí. El medio de eso es la canilla. De ahí, no para abajo, no para arriba, ahí. ¿Ve? Permitido. Pero más arriba,
la rodilla y más arriba de la rodilla, eso ya es pecaminoso. Si tú ves la Biblia, los que están siguiendo mi enseñanza de los miércoles, si tú ves la Biblia, era de los hombros hasta los pies que cubrió el Señor aquel día que Adán y Eva solamente se hicieron minifaldas, taparrabos, chorcito. Dios dijo, no, pues ¿cómo va a ser? La otra ya estaba en topless y este estaba en chorcito, playa. No. Desde los hombros hasta los pies. En el principio, Génesis es el libro de los principios. Y el libro de los finales, ¿cuál es el libro de los finales? Apocalipsis. Y en Apocalipsis, ¿qué cosa vemos? Hombre y mujer vestidos con túnicas blancas, ¿no? Dice la palabra túnicas blancas, ropas largas blancas. O sea, de principio a fin vemos la vestimenta de Dios. No vemos hombres con chorcitos blancos o sostenes blancos de mujeres. Eran túnicas blancas, túnicas de pieles allá, túnicas blancas acá, túnicas. Pero si ves legalmente toda la Biblia, pueden ser hasta los pies o hasta las canillas, o la espinilla, no sé cómo le llaman a esto. O sea, de tu rodilla a tus tobillos, la mitad hasta ahí. Después de más arriba ya genera otro tipo de pensamientos. Las mujeres se sientan y ya comienza, ustedes saben, a haber una abertura. Ya comienza el otro hombre pervertido o no pervertido, pero llamado por ese espíritu de lujuria a crear otro tipo de pensamiento. ¿Ve? Pero las personas piensan que está a la moda. El diablo siempre desviste. El gadareno, ¿cómo estaba? Desnudo. Cuando los hijos de este Estebas fueron a enfrentar, 7 hijos fueron a enfrentar a un demonio, a un endemoniado, salió el demonio, les quitó la ropa y huyeron de su casa. Desnudos. El diablo quita la ropa. Ay, pero hermano, no. El diablo le ha quitado la ropa a la gente. El diablo le ha quitado la ropa a la gente. Como dice la Escritura, para todo lo que vas a decir, 2 o 3 testigos. Ahí está, la Biblia. Dios nos ayude. Entonces la Biblia de Dios es la forma impresa del Hijo de Dios. Ahí está todo el testimonio del Hijo de Dios. Todo el testimonio del Hijo de Dios. Todo el testimonio de lo que es el obrar de un Hijo de Dios. Por eso estoy diciendo la forma impresa del Hijo de Dios. Tú estás aquí, un hijo de Dios, una hija de Dios, todavía no estás en la Biblia. Por eso les decía, esta es la Biblia, pero no toda la palabra está en la Biblia. Pero en potencia estamos ahí, ciertamente, pero estamos acá también. Y en consecuencia el libro de los Hechos todavía no ha terminado de escribirse. Hoy día están escribiendo el libro de los Hechos 10 de marzo del 2024. Los Olivos, tabernáculo así dice el Señor. Y ahí está escribiendo todavía el ángel del Señor. Unos oían y los otros no. Pero Dios estaba presente. La Biblia de Dios es la forma impresa del Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo. Es Dios revelándose a sí mismo a través de Cristo. Y Cristo es la palabra. Y se necesita que la luz de Dios brille sobre esa palabra para vindicarla. O sea, tienes que tener ese encuentro con Dios. Por eso, si tú eres un cristiano, Pablo lo dice, si tú eres un creyente y no hay un cambio, entonces nunca te encontraste con Dios. Pablo cambió. Todos cambiaron. Pedro era irreconocible después del día de Pentecostés. ¿Qué te pasó, Pedro? No eres el mismo Pedro de siempre. Eres otro Pedro. Eres otro. Has cambiado. Oye, viejo, eres otro. Oye, vieja, eres otra. No, cambió, un cambio. Y se necesita que la luz de Dios brille sobre esa palabra para vindicarla, para probar que Dios todavía habla vida eterna. Él habla la luz natural, trae la vida. La vida solo viene por la luz, la palabra hecha manifiesta o hecha carne.
Wow. Cuando todas las promesas en la Biblia fueron manifestadas, es cuando Jesucristo, la palabra, fue hecho carne entre nosotros. Dios siempre obra a través del hombre. El hombre es súbdito de Dios. Mira, cuando la palabra de Dios se manifestó en Jesucristo, la palabra fue hecho carne entre nosotros. Dios siempre obra a través del hombre. El hombre es súbdito de Dios. Tienes que ser súbdito de Dios. Entonces terminamos con este pensamiento, ¿verdad? La vida solo viene por la luz, la palabra, hecha manifiesta o hecha carne. Esa es la parte que no terminamos de entender. Esa es la parte que el mundo evangélico no termina de entender. Esa es la parte que dudan, ¿ve? Y que necesitamos recuperar. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Y como siempre, Hebreos 13:8, ¿no? Jesucristo, el ungido, es siempre el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, ayer y hoy, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Eso, hermano, eso es a lo que Pablo apuntó. Dios les bendiga. Dios sea con todos ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.